Israel le acaba de negar la entrada al país de un alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Por qué hace esto la administración de Benjamín Netanyahu? ¿Qué es lo que tiene que ocultar? Y más importante, ¿esto qué mensaje le manda a la comunidad internacional? Pues vamos a comentarlo. El gobierno de Israel acaba de negar la entrada al país al alto comisionado para la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Turk, según ha denunciado la propia entidad. Es decir, lo está diciendo la propia Organización de las Naciones Unidas. Según está diciendo, lamentablemente, el alto comisionado no ha recibido el permiso para visitar Israel y los territorios palestinos ocupados, pese a la solicitud presentada a las autoridades de Israel, señaló la portavoz de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shabdasani. Ahora, el propio Turk había iniciado ya desde el 7 de noviembre un viaje de 5 días por Oriente Medio, durante el cual él mismo estaba hablando pues de lo que estaba pasando en esta parte del mundo, el actual conflicto que se vive entre Israel y Palestina. El propio funcionario había indicado que a pesar de la negativa de Israel, el alto comisionado para los derechos humanos logró contactar al menos con los representantes de la sociedad civil de esos territorios. Él mismo dice que antes de comenzar entonces su gira por Oriente Medio, Turk había subrayado que había sido un mes de matanza, sufrimiento continuo, derramamiento de sangre, destrucción, indignación y desesperación, y denunció que las vulneraciones a los derechos humanos estaban en el centro de la escala del conflicto. Es decir, no en ningún momento tuvo palabras muy agresivas, por así decirlo, contra Benjamín Netanyahu, pero aparentemente se está calculando, al menos desde Israel, que no vale la pena o no conviene aceptar esta visita. Además, la oficina, después de esta situación, empezó pues a acusar a Israel de cometer numerosos crímenes de guerra en Gaza y terminó remarcando que solamente un tribunal podría determinar si constituía un genocidio o no. Pero estamos ante un escenario bastante complicado, porque de nuevo es el propio gobierno de Israel el que decide negarle la entrada al país al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto lo único que demuestra es que Israel tiene bastantes cosas que ocultar en este momento. La administración de Recep Tayyip Erdogan vuelve a intentar ejecutar ciertas estrategias contra el propio Benjamín Netanyahu, o en este caso contra Israel, para que se pueda garantizar el paso seguro de los heridos en Gaza. Y es que sí, Ankara quiere ejercer una mayor presión a Israel para lograr garantizar pues esta salida, sobre todo de los heridos, por el corredor humanitario en la franja de Gaza. Esto lo ha declarado el propio presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Él dice que quiere aumentar la presión sobre Israel para garantizar el paso seguro de todos los heridos y oprimidos palestinos, afirmó el líder turco. Él ha agregado que la propia administración en Turquía está dispuesta a brindar asistencia médica a todos los afectados, enfermos oncológicos, con heridas graves, leves, entre otros. Él mismo dice que, a condición de la apertura del corredor humanitario, están listos para trasladar a los enfermos crónicos a hospitales turcos. Es nuestro deber humanitario e islámico, terminó subrayando Recep Tayyip Erdogan en una rueda de prensa. En este contexto, Erdogan ha dicho que le da mucha importancia a la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, algo que habíamos comentado en anteriores videos y que puede generar una cierta tensión también en la zona, dependiendo de qué es lo que se converse en esta parte del mundo con respecto a lo que está haciendo Israel. Y sí, recordemos que esta reunión, para cereza del pastel, va a ser en Riad, es decir, en Arabia Saudita, país que canceló las conversaciones para reanudar o para empezar a fabricar relaciones diplomáticas precisamente con Israel a raíz de lo que está pasando en Gaza. Y lo que está diciendo entonces el propio Recep Tayyip Erdogan es que al menos tienen pues esta situación más o menos tranquila, o al menos tienen ciertas herramientas precisamente por esta Organización de Cooperación Islámica. Y él dice que con esto se podría garantizar un alto al fuego, que es el objetivo principal. Pero aquí hay un tema: ¿cómo se le puede meter más presión a Israel? Y en este caso entonces, el mismo Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que Turquía
Turquía está tomando todas las medidas posibles para poder detener lo que se está viviendo en esta parte por las pérdidas de vidas civiles, y plantea otra cuestión en todos los foros internacionales. Y hemos visto cómo algunos funcionarios, sobre todo de Occidente, están solicitándole al mundo que rompa relaciones con Israel, pero tal vez esta no es la salida, o al menos se está demostrando que no tiene algún tipo de efecto. Para nadie es un secreto la pugna geopolítica que existe entre el presidente francés Emmanuel Macron y, por ejemplo, Recep Tayyip Erdogan. Hemos comentado que incluso en todo momento el presidente turco ha dicho que, bueno, existe una marcada islamofobia, sobre todo no en Francia como tal, sino por parte del propio gobierno. Sin embargo, acaba de salir al frente el presidente francés Emmanuel Macron a decir que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza carecen de legitimidad y justificación, es decir, que en este momento se están generando abusos contra el pueblo palestino, tomando en cuenta la pugna geopolítica, la tensión que existe entre la imagen del presidente francés Emmanuel Macron y sobre todo el mundo islámico. Esta situación llama bastante la atención. No estamos refiriéndonos en este caso a que Macron sea marcadamente lo que dice, por ejemplo, el propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sino al mensaje que esto puede terminar mandando, uno en el que incluso el presidente francés se da cuenta de lo que está haciendo Israel. Él mismo ha dicho entonces que de hecho ahora son civiles los que están siendo atacados. Estos niños, mujeres y ancianos viven bajo fuego y terminan perdiendo la vida. No hay motivos para ello. Lo que está ocurriendo es ilegítimo. Por eso pedimos a Israel que se detenga ya. Esto es lo que ha dicho el líder galo en declaraciones a la propia BBC. Más temprano, el mandatario francés había destacado la necesidad de apoyar financieramente incluso a los países de Oriente Medio para evitar que sean arrastrados al conflicto palestino-israelí. Y esto también llama la atención. Sí, es una estrategia válida para que no se amplíe el conflicto y llegue a generarse a gran escala, que es lo que varios analistas están muy preocupados, pero también se entiende entonces que al menos desde Francia están tomando perspectivas con respecto a lo que puede terminar pasando en este conflicto. Y sí, para muchos expertos, la salida, las propuestas por parte del presidente francés Emmanuel Macron no son malas y sobre todo llaman la atención, porque estarían mandando el mensaje que los aliados de Occidente, sobre todo Estados Unidos, no quieren mandar, uno en el que Israel se está pasando. Y lo hemos comentado no hace mucho, salían los propios voceros de la Casa Blanca a decir que el presidente Joe Biden consideraba que lo que estaba sucediendo en Gaza no era una vulneración a los derechos humanos y que desde su punto de vista Israel estaba haciendo todo bien, pues sus propios aliados piensan lo contrario. El primer ministro de Hungría acaba de salir al frente a hacer una denuncia que no se puede creer. Ha dicho que Ucrania no ha pactado la paz con Rusia por orden de Estados Unidos. Así como lo escuchan, Hungría sabe, según dice por fuentes diplomáticas y de inteligencia, que Ucrania estaba tentada a firmar un proyecto de paz con Rusia en Estambul en marzo del 2022, pero que por decisión de Estados Unidos sencillamente no se hizo. Y sí, esto es lo que ha señalado nada más y nada menos que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Recordemos que Hungría es parte de la Alianza Atlántica, recordemos que Hungría es parte de la Unión Europea. En sus palabras, al día de hoy, Ucrania no está preparada para las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Y esto demuestra también que las decisiones que se han tomado en Ucrania no han sido las más adecuadas, o al menos no obedecerían los intereses de la propia Ucrania. De acuerdo con Viktor Orbán, en el mundo diplomático es bien conocido que el propio Schröder había afirmado que Kiev estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de paz con Rusia en marzo del 2022, pero que no se alcanzó debido a la presión de Occidente y que esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades alemanas. Pero sin embargo, Viktor Orbán sale al frente a comentar este escenario. Moscú ha indicado en repetidas ocasiones que está dispuesto a negociar, pero en este caso Kiev terminó legislando esta prohibición. Lo hemos comentado en anteriores videos. En resumen, la administración de Volodymyr Zelensky sacó un proyecto de ley en el cual está prohibido que el presidente de Ucrania, así no sea Zelensky, termine haciendo negociaciones con el presidente de Rusia si este se llama Vladimir Putin. En el Kremlin afirmaron que no hay requisitos previos para algún tipo de situación en Ucrania y que esto se pueda volver pacífico, que la prioridad absoluta para Rusia es lograr los objetivos de la operación especial. Por el momento, esto es posible solamente a través de medios militares, es decir, que la administración de Vladimir Putin tampoco es que esté buscando de manera activa la negociación.
Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.